Bienvenidos a este webinar sobre la Ley de Segunda Oportunidad. Muchas gracias por conectaros, sumaros en esta iniciativa, que es el primer entregable que os vamos a dar desde la firma Loyal Abogados, que es además un despacho de abogados solidario que pertenece a FIET, de eso os comentaré después al final. Y hoy vamos a contar con Alex Fadó, uno de nuestros abogados, que es especialista en Derecho Concursal y también en la Ley de Segunda Oportunidad. Ha participado en varias publicaciones y también está habilitado como mediador concursal. Es un placer tenerla aquí con nosotros y que podamos además conversar sobre la Ley de Segunda Oportunidad, quién puede participar, dudas que podáis tener. Así que muchas gracias por estar aquí, Alex. Gracias a vosotros por este espacio y por poder hablar un rato sobre la segunda oportunidad, que es un procedimiento muy importante que veremos cómo se desarrolla y demás, pero que es en general muy olvidado actualmente y veremos que es de gran importancia y que no es tan complicado como muchos pueden pensar, ¿verdad? Claro. Bueno, muchas gracias. Mira, voy a explicar rápidamente cómo va a ser la dinámica. No queremos que sea una charla magistral o simplemente una conversación, sino que podáis interactuar con preguntas que os puedan surgir conforme vayamos avanzando. Yo, de hecho, aquí tengo preparado el móvil pues, para poder ver las preguntas más relevantes que vayan surgiendo y que, bueno, que queremos que podáis interactuar con el especialista que hemos traído en el día de hoy para hablar de esta temática y bueno, que igualmente a la conclusión también dejaremos un espacio pues, para poder responder a las preguntas que han ido surgiendo y demás. Yo creo que tal vez lo más importante para empezar, porque muchos de los que nos estarán escuchando pueden ser que tengan simplemente interés general en conocer acerca de la Ley de Segunda Oportunidad, otras personas serán personas que se encuentran en situaciones de deudas que les están asfixiando, que les están dificultando a afrontar su futuro, sus situaciones inmediatas. Y luego otras personas a lo mejor simplemente son personas que tienen gente en su entorno que están pasando por dificultades económicas y que les gustaría escuchar un poquito acerca de esta realidad, ¿no? Claro. Y algo que me ha llamado la atención, que estabas comentando tras tu presentación, es que la Ley de Segunda Oportunidad es la gran olvidada, ¿no? Me gustaría que en este arranque pudiéramos ponernos en contexto. ¿Qué es realmente la Ley de Segunda Oportunidad y por qué decías que es la gran olvidada? Claro, empezamos por el tema de que la gran olvidada nos referimos a que es un procedimiento que realmente creo que debería tener un interés mucho mayor del que tiene actualmente, debido a que en España tenemos, por desgracia, un número bastante elevado de gente con problemas de sobreendeudamiento, sobre insolvencia, quizás incluso gente que puede permitir ir pagando mensualmente esas deudas que tiene, pero que eso le conlleva pues no poder ni tener esos pequeños caprichos, digamos que está muy al límite en cuanto a sus ingresos y su endeudamiento. Entonces, la segunda oportunidad es una ley que mediante el procedimiento, digamos, actualmente es ya directamente el procedimiento judicial, nos permite, digamos, tras un análisis bastante exhaustivo de varios motivos que iremos viendo durante el día de hoy, permite, digamos, llegar al objetivo final, que es el hecho de exonerarse esa deuda, es decir, que un juzgado te perdone una serie de deudas que has ido contrayendo, pues que actualmente no puedes pagar o que se te hace muy complicado poder pagar. Que el final del procedimiento es exonerar, correcto, quitarse, es decir, que como cuando decías lo de perdonar es como que si ya esa deuda que tú tenías ya desaparece, claro, a otra cosa, ¿no? Directamente. De hecho, eso cuando lo hablamos con los clientes que vienen simplemente por curiosidad, a veces incluso, muchas veces su respuesta es no me lo creo, porque suena un poco impactante el que te perdonen, es decir, utilizamos perdonar porque al final es exonerar, pero digamos que un juzgado te perdona esas deudas, es decir, tú pasas de tener una serie de cantidad de deuda a no tenerla. Tal vez por eso se justifica que sea la gran olvidada, ¿no? Porque lo que estábamos hablando antes de cuando estábamos haciendo las pruebas de audio y de cámara y demás, estábamos comentando que es la gran olvidada porque la mayoría de las personas con deudas en España son personas particulares, consumidores, personas, evidentemente, personas físicas que llamamos comúnmente en el entorno jurídico.
y que quienes tienen derecho sobre esa deuda son empresas. Y las empresas son las principales inversoras en publicidad, promoción, medios de comunicación y demás, por lo que no se va a promover la quita de deudas cuando la primera afectada por esa quita de deudas son directamente las grandes corporaciones. Exacto. ¿No? Cuando hablamos de deudores, creo que ha quedado claro en este primer punto de que la ley de segunda oportunidad es una normativa, como decías, que está prevista para perdonar, quitar, exonerar deuda de personas que se encuentran en situaciones asfixiantes que no pueden hacerlo frente. ¿Hay algún tipo de personas que no puedan acceder a este tipo de beneficios que prevé esta ley? O sea, digamos que esta ley, lo que primero que hace esta ley en cuanto llegas a un juzgado es revisar los requisitos básicos, digamos, lo que te permite acceder a esta ley. Entonces, efectivamente, hay motivos por los cuales una persona puede pasar a no ser, digamos, elegible en cuanto a la exoneración, es decir, no podría llegar a exonerarse de sus deudas. Hay varios ejemplos y nosotros lo primero que hacemos cuando llega un caso es analizar todos esos puntos, esos requisitos para asegurarnos de llevar a esa persona únicamente en el caso de que efectivamente vaya a exonerarse. Algunos de los requisitos más comunes es pues, cuando tienes delitos económicos recientes, pues al final eso con un documento que es el antecedentes penales, digamos, el certificado, ya puedes descartar si efectivamente esa persona es accesible o no. Si es deudor de buena fe, que es, al final eso también saldrá bastante hoy, que es una persona que digamos, se haya endeudado de modo natural, que podríamos decir, es decir, que por motivo que sea, o por mala suerte, o por no llegar a la capacidad, o porque le han disminuido ingresos y demás, no puede permitir que el día a día, digamos, cubrir esa deuda mensual que tiene. Y aparte, también por seguir con los que no podrían ser elegibles para este procedimiento, serían, digamos, administradores sociales a los cuales, por no cerrar correctamente su empresa, que Vamos, también, empresarios, ¿no? Empresarios que sí que pueden acceder, pero si se les ha derivado la deuda recientemente de una sociedad por la mala gestión de esa sociedad, digamos que quedarían excluidos de esta segunda oportunidad durante 15 Es decir, años. primero tienen que resolver sus problemas concursales con la empresa, por ejemplo. Es decir, si hay algún empresario que nos está escuchando, lo ideal sería, que es algo también que se ofrece, es decir, la parte de, oye, resolvemos primero el concurso de la empresa, tu situación empresarial, y luego ya tratamos el tema de tus deudas personales como consecuencia de esa situación, ¿no? Exacto. ¿Hay algún ejemplo que nos puedas contar de clientes, casos recientes que te hayan llegado sobre todo esto, que a lo mejor puede sonar muy vago, muy pensando sobre todo en los que nos están escuchando, personas que no estén a lo mejor todos acostumbrados al lenguaje jurídico? ¿Qué es esto de la buena fe en este entorno? ¿A qué nos estamos refiriendo en este caso? Claro, los deudores de buena fe o personas de buena fe simplemente se refiere a esas personas que han, digamos, cogido o se han sobreendeudado de manera lo que podría entender una persona normal, es decir, que no han cogido una cantidad de dinero de un banco, un préstamo, una póliza, tarjetas de crédito, sea la fuente que sea, y se lo han gastado, pues es que podría decirte desde lo más raro que puedas, que hemos incluso tenido casos curiosos como gente que viene y dice, mira, en mi época anterior pues llegué a pedir dinero a bancos para drogas, por ejemplo, y actualmente pues estoy ya reformado y demás, pero acumulo esa deuda, esa mochila que tenemos. Es decir, que no pueden hacer una locura de, por ejemplo, de darme, me saco un crédito rápido, incluso digital, ¿no? Porque uno puede entrar actualmente. Y me saco me lo invento, un préstamo de 20.000 euros y me lo gasto en droga, por ejemplo, lo que estabas haciendo. ¿De qué manera, cómo se da cuenta, por ejemplo, un juez, o de qué manera en un procedimiento normal esto lo analizáis, el hecho de que sea un deudor de buena fe o no? Claro, digamos, lo que hacemos nosotros primero es analizar el caso porque, digamos, si ya vemos que no hay una justificación de dónde ha ido a parar ese préstamo o dónde ya sea invertido o destinado el dinero que de algún modo ha pasado por esa persona, insistimos mucho en que nos lo expliquen todo, porque al final, antes de llegar al juez, pues es importante saber la realidad de las cosas para poder proteger al cliente y al final
El juez sí que te va a preguntar, sobre todo, pues dónde ha ido a parar, si lo has invertido, y llega un momento del procedimiento donde tienes que justificar qué has hecho con ese dinero, que normalmente no nos lo preguntan porque es muy evidente, pero hay casos como el que te comentaba antes que te lo preguntan. Claro. Mira, hay dos preguntas, Alex, que nos están haciendo en relación precisamente a lo que esta primera parte, ¿no? Estamos dando contexto sobre lo que es la ley de segunda oportunidad, quién puede acceder. En primer lugar, ha llegado una pregunta que yo creo que ha quedado respondida, pero por si acaso lo quiero reafirmar para todos los que nos escuchan. ¿De verdad se puede cancelar todas mis deudas o hay trampas escondidas en la letra pequeña? Claro, digamos, se puede cancelar prácticamente toda la deuda. Sí que es verdad que lo que podríamos decir de letra pequeña, por decirlo de algún modo, es que hay cierta deuda, como podría ser la deuda pública. Entendemos deuda pública como deuda de Seguridad Social, Hacienda y ayuntamientos. Hacienda no perdona. Hacienda no perdona, es así. Sí que es verdad que pero en eso vamos... Pero Hacienda somos todos, entonces no pasa nada. No nos perdonamos. En eso sí que Esto vamos... es una broma, ¿eh? Vamos un poco por detrás del resto de Europa, porque sí que es verdad que en el resto de Europa están perdonando prácticamente toda la deuda, obviamente pues siempre y cuando se cumplan otros requisitos, pero están perdonando toda la deuda, y aquí en España digamos que la deuda pública se perdona hasta cierto límite. Es decir, si yo debo, me lo invento, soy una persona que tenía una empresa y me he quedado con deuda en su momento, de cuando tenía la empresa, que ya he cerrado, y debo 20.000 euros a Seguridad Social y 25.000 euros a Hacienda, aparte de bancos. Pues todo lo que es bancario se me va a exonerar siempre y cuando cumpla mis requisitos, y en cuanto a Seguridad Social y Hacienda me van a perdonar 10.000 euros por cada uno, es decir, 20.000 euros en total, y me quedaré con el resto de deuda que podré pagar acordando con ellos plazos, un plan de pagos, correcto, que incluso se puede pactar dentro del procedimiento o fuera, como cada uno lo prefiera, pero normalmente recomendamos pactarlo dentro para obligar de algún modo a unas cuotas que sean relativamente fáciles para el cliente. Muy bien, aquí están llegando más preguntas. Otra de las preguntas antes de entrar directamente a cómo es el procedimiento, pero me gustaría ir dejándolas aclaradas. Dice, el cónyuge casado en gananciales con un deudor y posteriormente divorciado, ¿puede ser exonerado de la deuda generada por el otro cónyuge y posteriormente adquirir bienes? Claro. Es una buena pregunta, básicamente porque nos encontramos a menudo con esto. Entonces, digamos que si ya se han cerrado ese capítulo, es decir, ya han liquidado la sociedad de gananciales y ya no están en el matrimonio, efectivamente pueden exonerar todas las deudas contraídas, ya sean directamente por él o ella o por el matrimonio anterior, y a posterior, digamos, puede volver a tener activos sin problema y es decir, que se demás. podría, se puede. Simplemente que ocurre un poco como el empresario. Esta empresa es el matrimonio, es decir, primero resuelve las deudas del matrimonio en el procedimiento civil y luego directamente se puede ir a lo mercantil, ¿no? En este procedimiento si no se resuelve. Luego, para demostrar la buena fe, ¿se puede mostrar justificantes donde fue gastado el préstamo? Claro. Eso es uno de los puntos que solemos preguntar si la gente lo tiene. Muy comúnmente no lo tienen, porque al final son deudas anteriores que, bueno, pues puede ser que lo haya invertido en montar una sociedad, o incluso mi vecino me dijo en su día que pusiera el dinero en un sitio que iba a dar rentabilidad y eso ha caído y tengo literalmente cero de esa inversión. O bitcoins, como bien dice. Claro. Entonces, pues según cómo, no hay justificantes. Si los tenemos, pues genial. Si no los tenemos, es más de algún modo poder demostrar mediante las transferencias, mediante otras formas como pueden ser que los ingresos donde van destinados actualmente, para demostrar de algún modo que efectivamente hay una buena fe de intentar pagar, pero que los ingresos y el día a día no permiten que esa persona... Es decir, se hace una parte inicial antes de solicitar el procedimiento de averiguación, etcétera, ¿no? Que eso, como tú como experto, cuando te encuentras en una situación así, echas una mano, por decirlo de una manera, al cliente de cómo documentar esas situaciones de deuda, ¿no? Entre ellas esos justificantes y demás. Y esos justificantes sí que sirven como medio de prueba. Totalmente. Ahí me interesa mucho, han llegado dos preguntas y que nos van a dar pie, además perfecto, para entrar a cómo es el procedimiento. Ya nos queda claro que el perfil de deudor, qué es la ley de segunda oportunidad. Pero las consecuencias o los beneficios
de pedir la ley de segunda oportunidad. Es decir, por un lado, una pregunta muy práctica, uno de los que una persona que nos está escuchando, nos pregunta ahora: tengo miedo de que me embarguen la casa. ¿Hay alguna manera de evitarlo si me acojo a esta ley? Claro, es quizás el temor más grande que recibimos a diario. La respuesta es sí, digamos, desde el momento en el que solicitas este procedimiento, y remarco el solicitas porque no hace falta esperar a la resolución definitiva del procedimiento, sino desde el principio del procedimiento, cualquier embargo, no solo el que pudiera dar una vivienda, es decir, cualquier embargo sobre el salario, cualquier embargo sobre vehículos o activos que puedas tener, incluso carteras de acciones que a veces tienes o incluso las cuentas de ahorros y demás, cualquier embargo se suspende. Wow. Digamos, queda en suspenso hasta terminar el procedimiento. Si efectivamente el procedimiento termina bien, y entendiendo por bien que te exoneran esa deuda, ese embargo ya se elimina porque la deuda no existe, por lo tanto no tiene razón de ser ese embargo. Entonces, efectivamente... Eso es muy interesante porque significa que si yo empiezo a hacer esa parte de análisis, ¿no? de ver cómo está mi deuda, y en el momento en que solicito acogerme al derecho a aplicar esta ley, oye, me quiero acoger y presento la solicitud, desde ese momento ya puedo dejar de pagar mis deudas, por decirlo de una manera, o esas deudas no tienen por qué tener un efecto directo, se suspende cualquier situación perjudicial por mis deudas, ¿no? Correcto, exacto. De hecho es eso, es una de las cosas más importantes de este procedimiento, aparte de obviamente que luego te lo van a perdonar, pero digamos que aplica un alivio instantáneo al deudor, y eso pues lo notamos a menudo pues, con el trato al cliente, de que estamos empezando el procedimiento y efectivamente ya han dejado de pagar esas deudas que les estaban ahogando y ya van un poco más desahogados en el día a día, y obviamente luego pues el procedimiento tarda lo que tarda, que lo veremos también, seguramente lo comentaremos, pero sí. Más o menos ahora mismo estamos tardando sobre los 6 meses. Y hay casos determinados que pueden tardar un poco más, hasta 10 meses. Justo, mira, era una de las preguntas que teníamos, que yo me la estaba reservando para cuando explicases mejor el procedimiento, de que, bueno, que digamos un promedio, algo normal es que si va bien el procedimiento, en 6 meses esté cerrado, y otros pues tardan un poco más, sobre todo pues cuando hay oposiciones, cuando toca debatir un poquito más acerca de la veracidad de la situación, o de que si se puede quitar todo, ¿no? Exacto. Y antes de pasar a la última pregunta, que eran 2 que te comentaba, sí. ¿Puede pasar algo en el futuro que anule la exoneración? Por ejemplo, me han exonerado la deuda y en el futuro yo recibo una herencia, ¿no? Están planteando aquí. Claro. ¿Eso puede afectar retroactivamente hacia atrás el proceso? Digamos, es bastante común la pregunta. Luego, en la práctica nos hemos encontrado en casos muy puntuales, pero sí que es verdad que la ley está formulada de tal forma que si, digamos, el deudor exonerado en los siguientes 5 años recibe una herencia, o le toca la lotería, o recibe una cantidad de dinero suficiente, y remarco, tiene que ser suficiente para hacer frente a toda la deuda que tenía, es decir, a mí me exoneran de 172.000 euros y alguien me da por herencia o donación, o me toca la lotería, de 15.000 euros, no estaríamos hablando de que eso anule mi exoneración. Ahora bien, si yo recibo 300.000 euros, lo cual está por encima de lo que me han exonerado, sí que me podrían revocar. No es automático. ¿Dentro de esos 5 años? Claro, no es automático. Tendría que ser que algún acreedor se diese cuenta y fuese al juzgado a presentar el escrito correspondiente conforme, oye, esta persona ha heredado suficiente o ha recibido suficiente para pagarlo. Una vez que se exonera de deuda, tengo 5 años. Correcto. Para no morir de éxito por la exoneración de la deuda, y a partir del 5.º año ya no hay ningún problema. Sin problema. De acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar yo creo que sería el segundo paso, porque estabas comentando de que si todo sale bien son 6 meses. ¿Cómo es el procedimiento? Es decir, imagínate, yo soy una persona, te estoy escuchando, considero que soy una persona que cumple los requisitos, tengo unas deudas, me están asfixiando, tengo hijos, tengo una situación de necesidad o no, la que sea, y digo, voy a acogerme al derecho de estos derechos, estos beneficios previstos en la ley. ¿Cómo es el procedimiento? Claro, nosotros lo estructuramos
y ya hablo un poco más de nosotros en cuanto a despacho, lo estructuramos en 3 fases, que sería la fase de análisis, la fase prejudicial y la fase judicial. Entonces, la fase de análisis es lo que comentábamos antes, que hacemos siempre sin compromiso ni coste ninguno, que es decir, analizar pues, los requisitos, si esa persona puede acceder o no a este procedimiento y si efectivamente cumple con los requisitos que hemos ido viendo y que hay otros obviamente, pero vamos a ver si se cumplen. Ese análisis previo pues lo realizamos, como te comentaba, sin coste. Una vez finalizamos ese análisis y concretamos que efectivamente esa persona es accesible, o sea, tiene acceso a esa exoneración, es decir, que puede acceder a la segunda oportunidad con el objetivo de exonerarse finalmente, pues pasamos pues, a la fase prejudicial, y es donde elaboramos la demanda y con el seguido de informes y demás que nos va a pedir el juzgado en su momento para justificar pues, de dónde viene la deuda, que se cumplen los requisitos y pues, una serie de artículos, digamos, que nos obliga, digamos, legalmente. Entonces, eso, una vez tengamos recogido conjuntamente con el cliente, al que le ayudamos a recopilar toda la documentación que nos van a pedir, que actualmente con el tema de certificados digitales, DNIs electrónicos y demás, es realmente sencillo. No es como antes, que uno exacto. tenía que pasearse por todos los registros de España. Totalmente, y aparte que te daban horas pues bastante tarde y semanas de diferencia y demás. Ahora prácticamente en una semana, quizás como mucho, y incluso menos, podemos obtenerlo todo y sin moverte prácticamente de casa. De hecho, en muchos casos lo hacemos nosotros mismos si nos facilitan pues, el certificado y demás, entonces les ayudamos en todo y luego pasamos a la fase judicial, que esa es, digamos, ya es el procedimiento como tal. El procedimiento, como te decía, son unos 6 meses más o menos y consta de varias fases internas. La primera fase es un poco el análisis que hace el juzgado de los requisitos para acceder y para determinar si se realiza ese procedimiento, lo que sería comúnmente conocido como concurso express, que actualmente se llama concurso sin masa, pero sigue siendo conocido como concurso express, que es el que una persona no tenga nada a su nombre y que sí que tenga deudas. Entonces ese concurso se llama express porque efectivamente va bastante más rápido que el resto. Queda claro que no vas a poderlo pagar porque no tienes ningún activo. No tienes absolutamente nada. Entonces que liquidar. eso va volado, para que nos entendamos. Exacto. El juzgado pues simplemente pues, notifica a los acreedores obviamente seguimos hablando de 4 meses, que eso los que entendemos un poco cómo van los juzgados consideramos que eso es bastante rápido. Pero vamos, que para que los que nos están escuchando, que aunque fuese largo el procedimiento, lo bueno es que desde el momento que se inicia pueden dejar de pagar las deudas, totalmente. Quedan protegidos. Exacto, el alivio es instantáneo, como decíamos antes, y es decir, si yo tengo que pagar 400 euros de letra y lo estoy pasando fatal para pagarlos, se dejan de pagar desde ese momento. Correcto. Desde el momento en el que presentemos, es decir, desde que entramos en esta tercera fase, la fase judicial, en ese momento ya se puede dejar de pagar cualquier crédito que efectivamente luego se va a exonerar, porque al final no tendría ningún sentido seguir pagando una deuda que 4 meses, 6 meses más tarde ya no vas a tener. Vamos, que el momento que uno está asfixiado es el momento para decir, ya está, hasta aquí hemos llegado y se arranca. Luego estábamos comentando de que se presenta eso y luego hay una parte, entiendo, de que los acreedores recibirán la documentación y pueden decir, oye, que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, claro, etcétera, ¿no? Y justo, perdona que te haya interrumpido ahí, pero es que había una pregunta que he dejado en el tintero que va en línea con esto que estamos conversando, que es ¿qué pasa si los acreedores se oponen? ¿Pueden sabotear mi intento de salvarme financieramente? Claro, digamos, hay diversas vías para que ello pase. Ahora bien, en la realidad, los motivos por los cuales un acreedor, generalmente bancos, empresas de microcréditos y demás, claro, puedan sabotear. Telem, Caixa, Santander, etcétera, suelen ser los principales acreedores. Claro. Exacto. Las vías que tienen, pues, efectivamente están tipificadas por ley, es decir, existen, pero los casos son muy, digamos, rocambolescos. Es decir, si nosotros ya hemos accedido a esa fase judicial es porque nos hemos cerciorado, es decir, nos hemos asegurado de que no hay un acreedor que tenga un motivo suficiente como para tumbarlo. Es lo que te comentaba antes un poco sobre la buena fe. Si tú eres deudor de buena fe, no hay un banco ni un acreedor que pueda tumbarte. No puede haber una oposición, porque sí, claro. Es como para que nos entendamos, aunque esto a lo mejor es complicar a veces a los que nos están escuchando, porque en un proceso monitorio ocurre lo mismo. Oye, aquí hay una factura, la tienes que pagar.
Si te opones, oponte porque hay una causa de fondo, porque es que si no tienes... Totalmente. Esto es ejecutorio. Es decir, es como semiautomático, ¿no? Es decir, si realmente soy un deudor de buena fe, cumplo los requisitos, no se pueden oponer de forma justificada. Exacto. De hecho, te diría que, por ponerte cifras, estamos en torno al 80-90% de los procedimientos no recibimos Oposición, impugnación, wow. porque al final es lo que te comentaba, hacemos ese trabajo anterior para cerciorarnos de que se cumple y que no hay una posibilidad de recibir. Estamos hablando de que prácticamente la totalidad de los procedimientos en los que estamos habituados como expertos en esta tercera fase no hay oposición. Es decir, el deudor lo recibe y dice, pues esto no hay dónde cogerlo, está claro, y no se opone. No. Y de hecho, los que se oponen, quizás no todos, pero la gran mayoría, es porque al final el cliente sí que es verdad que no ha sido totalmente sincero con nosotros, y al final pues se ha guardado algo que el banco o el acreedor sí conoce, nosotros no, y al jugar con esa desventaja, pues digamos, se lo hemos puesto en bandeja al acreedor para que lo impugne. Que luego tendrá razón o no, lo veremos obviamente, y obviamente siempre luchamos un poco por el cliente. Pero decirle a tu abogado, dile todo, exacto, es un clásico. La primera norma. Es un clásico. Bien. Otra pregunta que se cerciora sobre, oye, se cancela esto, yo puedo pedir un crédito en el futuro. Una vez exonerado esto, ¿puedo pedir créditos? Claro. Sí. Eso sobre la práctica sí, porque digamos una vez te exoneren, sí que es verdad que no es instantáneo, pero pon un mes más tarde o así, ya digamos se te ha eliminado de todas las listas de morosos, de todos los registros bancarios. Es decir, si tú pidieras un CIRBE, es decir, un informe del Banco de España, que es donde te aparecen todas las deudas personales al día en que lo pidas, debería aparecer en blanco. Vale. Ahora bien, primero, es decir, eso es lo típico que aparece cuando vamos a pedir, por ejemplo, pagar a plazos alguna tienda, alguna situación, es lo típico que suele aparecer, oye, para... Exacto, es el riesgo, comúnmente conocido como riesgo bancario, pues es lo que ellos piden para cerciorarse de que tú puedes, digamos, aumentar tu deuda en X importe. Entonces, como te decía, sí que es verdad que legalmente están obligados a eliminar esa deuda. Ahora bien, en la práctica lo que recomendamos siempre es, si yo estoy en el banco de toda la vida y es donde me he exonerado la deuda, no vayas a ese banco, porque ellos están obligados a eliminar la deuda, pero seguramente en un registro interno suyo va a aparecer que tú tenías X importe y quizás te van a poner más palos en las ruedas. Pese a ello, no pueden denegártelo porque ya no tienes esa deuda, pero en la práctica sucede, por lo tanto, hay otros bancos y esos bancos no te van a poner problema. Vale. Bueno, otra pregunta que nos está llegando es, ¿las deudas de la Seguridad Social se pueden cancelar? Creo que lo comentabas antes, ¿no? Que son deudas públicas. Las deudas públicas con carácter general en España no se cancelan, salvo situaciones... Claro. O sea, se cancelan, pero se cancelan en cierta medida, es decir, hasta 10.000 euros como mucho, y de ahí no pasan. Es decir, si debes menos, pues tienes suerte, si debes más, te tocará... Te quitan 10.000 y a partir de ahí vas pagando con un plan de pagos adecuado a tu situación, sí. Que se determinará por el tribunal. Exacto. Y demás. Muy bien. ¿Hay algo más, aparte después, en el proceso que se debe hacer? ¿Alguna acción que las personas que se encuentran en este tipo de circunstancia deban de emprender, actuar? ¿O ya cerrado el procedimiento se termina con todo? O sea, es importante, a raíz de lo que preguntas, digamos que es un procedimiento en el que la persona afectada no tiene que asistir al juzgado. Es decir, comúnmente cuando pues, hablas de procedimientos judiciales y demás, pues cada persona... Pues un poco a la gente le da miedo ir y recuerdas instantáneamente pues, las típicas películas, quizás americanas y demás, en la que tienes que ir a un juzgado y te sientes pues, por debajo y la gente... Sí, un hombre con peluca, ¿verdad? Observándote fijamente. Entonces, todo eso en este procedimiento no hace falta y de hecho no ocurre nunca. Entonces, de hecho, cuando ocurre algo parecido, quien asiste al juzgado somos nosotros como abogados y el procurador, que es una figura que sí nos obligan, que representa a la persona, correcto. Entonces, aparte de eso, digamos, posterior al procedimiento, sí que hay actos que se tienen que realizar para eliminar tu nombre y datos de esas listas, que también hacemos nosotros. Pues al final, cuando recibimos la resolución, la comunicamos a los acreedores, pese a que el juzgado ya la hace, pero
nos hemos dado cuenta que el juzgado tarda 1 o 2 meses en hacerlo y al final pues el cliente lo quiere la semana siguiente, digamos, entonces lo hacemos nosotros antes que el juzgado y así, digamos, nos olvidamos. Entonces el cliente como tal, más allá de lo que le pedimos previo a la fase judicial, que es decir, pues todos esos documentos, no tiene que hacer absolutamente nada más. El contacto directamente es con su representación, con su abogado. Con nosotros. Y a partir de ahí es bueno, trabajar con esa transparencia, lo que decías, oye, si dime todas las deudas que tienes, no te escondas nada y analizarlo, y a partir de ahí es esperar, ¿no? Y por supuesto disfrutar, la palabra disfrutar aquí es muy relativa, pero es decir, de dejar de pagar esas deudas que le están ahogando, ¿no? Correcto. También, este principio que comentabas, que estoy aquí sacando estas preguntas a raíz de las interacciones que estamos teniendo, pero estas deudas que comentabas de hasta 10.000 euros, Alex, ¿es solamente para la Seguridad Social o por toda la administración pública? Me lo invento, el Ayuntamiento de Madrid. Claro, eso es muy importante porque, digamos, entrando un poco en materia, la ley concursal ha sufrido muchos cambios y actualmente el último importante es de 2022. Digamos, ya no es tan reciente como venía siendo costumbre, que nos cambiaba cada año la legislación, y entonces la última tendencia es que la deuda con ayuntamientos, pese a que es bastante discutido, la tendencia actual de los juzgados es que no te la exoneran. Es decir, Hacienda y Seguridad Social, como decíamos, es hasta 10.000 euros, ayuntamientos está excluido del procedimiento, por lo tanto no te lo exoneran, y luego todo lo que te imagines que no sean esas 3 deudas, te la exoneran al 100%. Quiero pedir disculpas también a los que nos estéis escuchando, porque sí que está habiendo algún problema técnico con la imagen que se va yendo y demás. Es nuestro primer webinar, así que si se va no os desconectéis, porque además tenemos algunas cosas positivas que os queremos entregar a la conclusión de este webinar, y ya en el siguiente tomamos nota y seguro que será más fluido y no tendremos estos problemas con imagen y demás. Entonces, ese criterio que comentas, ¿no? Y además yo entiendo que permanentemente estos criterios son a fecha de hoy, 18 de marzo del 2025, que ojalá vayan mejorando las circunstancias, la jurisprudencia, estos límites que estás comentando conforme pase el tiempo, ¿no? De hecho, es lo que te comentaba antes, que vamos un poco a la cola de Europa a nivel segunda oportunidad y de hecho se muestran datos que hasta el 2023 digamos, tanto Francia, Alemania y demás tenían, digamos, 15 veces más de procedimientos de este tipo, que se dice rápido, porque al final pues han adaptado la ley de una forma más clara y permite exonerar. Y la gente lo conoce mejor, entonces. Exacto. Claro. Y al final, digamos, ya no comparo con Estados Unidos, que al final allí incluso está bien visto el hecho de haber fracasado en negocios antes. Sí, total. De hecho, estas administraciones que conceden créditos a pequeñas empresas y startups, ¿no? Te preguntan en sus formularios como algo positivo si has palmado pasta, si te has metido la pata, si te ha salido algo mal, ¿no? Claro. Qué increíble. Pensando precisamente en las startups y en pequeños comercios, España, y seguramente muchos de los que nos estén escuchando sean autónomos. El tejido empresarial, la realidad de la sociedad española es que mucha gente vive en esta situación de vulnerabilidad como consecuencia de las dificultades que tienen para sacar sus pequeños negocios hacia adelante. Y que el factor riesgo, como estabas diciendo, culturalmente el entorno no nos ayuda, el entorno legislativo tampoco ayuda, los créditos no ayudan. Una persona autónoma puede resurgir, puede plantear otro negocio, puede acogerse a esta ley y concluida el procedimiento comenzar de nuevo con otra idea, otro proyecto. Claro. O sea, el origen y el objetivo de esta ley precisamente es ese, ¿no? El tener una segunda oportunidad y enfocado sobre todo a empresarios, autónomos y demás, que luego efectivamente hemos visto que en la práctica es mayor el número de digamos, personas no autónomas, no empresarias que se han acogido a esto, consumidores, es decir, que efectivamente están obteniendo esta exoneración. Pero sí que es verdad que el origen es un poco enfocado a que el autónomo pueda eliminar esa mochila que lleva de otro negocio antiguo y poder de este modo pues, reflotar y empezar uno de nuevo con la experiencia, pero no con la mochila de la deuda y al final es lo que permite, digamos, esta ley. Sí que es verdad que con los pequeños tanto requisitos como, digamos, prohibiciones que hemos ido comentando, pero
es el objetivo. Sí, me ha impactado, yo no sabía estas cifras que decías de 15 veces más que España. Claro. Sí que es verdad que nos hemos multiplicado por 3 en cuanto a procedimientos desde 2023 a 2024. Desconozco ahora el número digamos, desde 2025, que obviamente pues iremos viendo a medida que avance, ¿no? Claro, pero sigue siendo, lo que nos comentan es que sigue siendo al alza, entonces... Y eso que tienen mucho más poder adquisitivo que el ciudadano español, ya no solamente un Producto Interior Bruto mayor, sino que también la renta per cápita de un francés y un alemán es bastante superior al de un español, aunque bueno, esto me ha llamado la atención, ¿no? El deudor exonerado recibe, comentabas, ese plazo de 5 años de no... digamos, de no recibir ningún tipo de incremento de su patrimonio que sea superior a la deuda exonerada. Exacto. Aquí ya nos empiezan a llegar a unas preguntas que son casi de consulta, ¿eh? Pero para eso estamos y creo que viene de lujo tanto para esa persona que lo ha preguntado como para cualquier otra que se encuentre en una situación así. Seguro. Preguntaban, oye, recibo una herencia dentro de los 5 me exoneran de la deuda. Sí. Recibo una herencia y esa herencia es una finca que supera la deuda exonerada. ¿Me la pueden embargar? Es lo que yo te comentaba antes. En la práctica no nos hemos encontrado y hemos visto casos en los que se ha heredado por encima de la deuda. Y en esos casos nadie le ha reclamado, nadie ha ido al juzgado recursos, a decir... claro. Exacto. Entonces, no hemos visto que esto suceda. Ahora bien, tienen la capacidad legal los acreedores para asistir al juzgado a reclamar que se les pague su deuda debido a que esa persona ha recibido un importe o un activo que sea suficiente como para hacer frente sobre la totalidad de lo exonerado. Exacto. Si se demostrase que esa persona efectivamente ha recibido un activo con el que mediante esa liquidación de ese activo pudiera hacer frente a la totalidad de esa deuda que se le ha exonerado anteriormente y dentro de esos 5 años, el juzgado podría instar la liquidación de lo que has recibido para pagar únicamente lo que se te ha exonerado, es decir, el importe de la deuda que tenías en su día y obviamente si hay un sobrante pues sería para el interesado, para el exonerado. Sobre todo es un riesgo de probabilidades, sabiendo que sí podría ocurrir. Es decir, que hay que tener cuidado dentro de esos 5 años posteriores de no morir de éxito. Sí, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado algún que otro caso más curioso que nos llama gente y nos dice, oye, soy tal persona, hace 3 años conseguimos la exoneración y bueno, vamos a recibir una herencia probablemente en breves y demás. O incluso un caso que recuerdo relativamente reciente que le tocó la lotería en esta Navidad pasada y nos llamó y obviamente le dijimos únicamente que si lo cobras tú, pues obviamente pues vas a tener que hacer frente a lo que se te ha exonerado. Entonces, literalmente nos dijo, bueno, pues no lo voy a cobrar yo, lo cobrará otra persona. Claro. Al final, digamos, le he hecho la trampa, ¿no? Al final no incentivamos eso, pero sí que es verdad pues que al final si nos lo preguntan, pues... Otra pregunta de consulta de libro, pero es, estábamos comentando esos 10.000 euros de seguridad social o 10.000 euros de Hacienda, ¿no? Que son los que tienen criterio compartido en cuanto a hasta 10.000 euros. ¿Es 10.000 euros en total o si tengo deudas con Hacienda y seguridad social serían 10.000 euros con seguridad social y 10.000 euros con Hacienda, por lo tanto 20.000? Claro, es lo que comentaba antes. Imagínate el caso que ponía antes, que tú tienes pues una mochila a raíz de un negocio, seas autónomo o empresa, y te lo has terminado llevando como administrador, por ejemplo, y tengo 20.000 euros en seguridad social y 25 en Hacienda, es decir, 45 en total. Este procedimiento me eliminaría toda la deuda bancaria que pudiera tener, pero en cuanto a seguridad social y Hacienda me eliminaría 10.000 euros por un lado y 10.000 euros, es decir, 20.000 euros entre ambos. Y me quedarían 10.000 euros en seguridad social y 15.000 euros en Hacienda, es decir, son 20.000 en total, 10.000 para cada uno de los administraciones. Es el caso. Hay algo que quería, y con esto yo creo que ya vamos a ir concluyendo, salvo que tú quieras comentar algo más que se nos haya quedado en el tintero y que pudiese ser de interés. Yo creo que algunas cosas interesantes para lo que algunos nos escuchan que pueden ser empresarios o gente que esté arrastrando, por ejemplo, liquidaciones en situación de familia, que es importante resolver esos procedimientos para precisamente luego acogerse. Claro. ¿Este procedimiento se ve por las partes que se acogen a la ley como un muro de burocracia?
¿Es muy burocrático para la persona que está pasando por esta situación iniciar un procedimiento de este tipo? Realmente, digamos, como comentaba antes, ha habido muchos cambios y los cambios, si bien muchos han sido discutidos, algunos han ido para bien y en general los que han ido para bien son el hecho de simplificar estos procedimientos a nivel burocrático. Es decir, sí que nos piden mucha documentación, pero es documentación que te comentaba antes que la podemos conseguir en menos de una semana, es decir, no es esa una barrera interacción es muy... juez-abogado, principalmente. Exacto. O sea, ellos realmente, obviamente, pues todo lo que nos faciliten a nosotros, pues mejor para ellos porque al final es mucho más rápido el procedimiento, pero nos encargamos generalmente nosotros. Y sí que es verdad que es un tema muy relevante en cuanto a la segunda oportunidad y que me preguntan muy a menudo y no lo digo porque comentabas que vamos acabando, es el tema de las viviendas. Es decir, lo digo porque antes comentábamos que si no tienes activo va muy rápido. ¿Qué pasa cuando tienes una vivienda? Digamos, nos llegan rebotados muchos clientes, muchas personas con dudas sobre, oye, nos han dicho que tengo una vivienda, que tengo una hipoteca, que la estoy pagando, no la estoy pagando, pero no puedo acceder a este procedimiento por el hecho de tener una vivienda. Eso realmente no es cierto y de hecho el último cambio que tuvo esta ley en septiembre de 2022 permite a cualquier persona que tenga deudas y que cumpla los requisitos que comentábamos antes acceder a este procedimiento pese a, es decir, incluso teniendo una vivienda, siempre y cuando sea tu vivienda donde residas y pues si tienes deuda o no. Entonces, es decir, no pierde su vivienda. Exacto. Digamos, hay mecanismos para proteger esa vivienda. Obviamente hay un riesgo porque hay otros requisitos que cumplir y eso pues lo analizamos siempre antes, pero digamos, no es directo el hecho de tengo una vivienda y ya no puedo acceder a este procedimiento. Que sí que es verdad que en muchos despachos o comúnmente empieza a haber el run digamos, de tengo una vivienda, esto no es un procedimiento que digamos, yo pueda acceder a él por el hecho de tener esa vivienda. Las personas hipotecadas con viviendas propias y demás sí pueden acceder perfectamente y hay mecanismos para proteger su vivienda sin perderlo, que es un dolor enorme porque tiene además un valor emocional, personal, todo lo que eso implica que a veces duele hasta más que el dinero en efectivo, ¿no? Totalmente. Aquí hay dos preguntas más. Una es si una persona se puede acoger más de una vez en su vida. Es decir, yo hoy en el año 2025 me acojo a la ley de segunda oportunidad, se me exonera. En el año 2035 puedo volverme a acoger a la ley de segunda oportunidad. Sería la ley de la tercera oportunidad. Exacto. Sí que es verdad que ahí habría que analizar un poco el por qué vuelve a estar en esta situación, siempre y cuando cumpla de nuevo el criterio de la buena fe y hayan pasado 5 años desde la última exoneración. Se puede volver a solicitar. Vamos, que sí se puede pedir. Exacto. No hay una limitación. Se llama segunda oportunidad, pero se debería llamar la ley de segunda oportunidad en adelante, ¿no? Exacto. Luego también hay otra pregunta en modo consulta que es: yo entregué mi piso en dación de pago, pero el banco me sigue reclamando los 80.000 euros. ¿Me puedo acoger? Además tengo un coche viejo, ¿puedo perderlo? Eso es interesante y digamos, vayamos por partes. El tema del piso. El tema del piso, de esa mochila, ese sobrante que ha quedado tras una ejecución o tras una dación en pago, digamos, es una deuda que pasas a tener con un banco y que no tiene una garantía, es decir, que no tiene un piso, no tiene nada que respalde esa deuda, porque ya no es tuyo. Entonces, esa deuda puede ser exonerada al 100%. Vamos, no hay problema. Podría ir lo que decías, un concurso express incluso. Exacto, de hecho, si ya no tienes nada a tu nombre, es de los más rápidos. A esta persona le podemos decir, oye, te puedes acoger. Sin problema. ¿Y el coche viejo? Y el tema del coche viejo. Digamos, si es un vehículo, hay varios motivos por los cuales el juzgado puede permitir que esa persona se quede con el vehículo y, es decir, no liquidarlo, es decir, no venderlo, no embargarlo, no hacer nada con ese vehículo más allá de que te lo quedes tú. Si bien, pues siempre analizamos un poco el valor que tiene actual el vehículo, si tiene cargas o no las tiene y una infinidad de motivos que puede ser incluso que mucha gente me viene y nos comenta, oye, tengo un vehículo pero es en renting. Claro. Es decir, en esos casos no hay problema, lo analizamos y sí, pues efectivamente el riesgo es perder el vehículo, se lo comentamos y luego esta decisión de cada persona, pues decidir. Que es el clásico de, oye, mira, yo vivo en Parla y tengo que ir a trabajar
hasta, me lo invento, tengo que ir a trabajar hasta Vallecas y necesito ese vehículo porque pues, para ejercer tengo que ir a buscar a los niños al cole, situaciones así, suelen ser el tipo de justificaciones que son del propio día a día, decir, oye, este coche no me lo quites, que es realmente el único activo, entre comillas, que tengo, y eso se suele proteger. Claro, y al final, siempre que hablamos de esta segunda oportunidad, nunca son personas que su vehículo quizás pueda, vendiendo ese vehículo, pueda liquidar la totalidad de las deudas. Claro. Por lo tanto, el juzgado, pues, si considera que ese vehículo pues igual vale en mercado actual 7.000 euros, por poner un ejemplo, y la deuda asciende a 50.000 euros, el juzgado no te va a obligar a liquidar ese vehículo, porque aparte de que no va a ser rápido y va a entorpecer todo el procedimiento, pues quizás digamos, te permite, si tienes una justificación, como comentábamos, quedarte con ese vehículo. Bueno, quiero agradecer todas estas preguntas que están ayudando, porque además nos están ayudando a hacer esta conversación, que además hablar de derecho generalmente suele ser aburrido, no estamos, por lo general, sí. No estamos hablando de cosas que sean especiales, no suele estar en el top de asuntos de, hecho, de mayor interés y mayor audiencia, pero estamos hablando al fin y al cabo de las necesidades, de las cosas más vulnerables que tiene nuestra sociedad, y mientras las personas que queráis podéis seguir planteando alguna pregunta que os haya quedado en el tintero, como decía antes, sí quería remarcar que esta iniciativa que estamos haciendo en Loyal para nosotros tiene un valor especial, ¿no? Porque hemos querido que fuese el primer webinar gratuito que ofrecemos a la gente, sobre todo porque Loyal pertenece a Fiat, es decir, que es el primer y único despacho solidario de Europa, y todas las acciones que hacemos lo utilizamos, redundan en el beneficio de la atención gratuita a personas que sufren, que están en vulnerabilidad, como son las víctimas de trata, mujeres, niños, víctimas de violencia, delitos de violencia sexual, gente que está en situación de realmente deplorable. El año pasado hicimos más de 177 actuaciones totalmente gratuitas para gente de esta situación, y precisamente hablar de estos procedimientos yo creo que ponen en valor una de las prácticas privadas que ofrecemos a la gente que se encuentra en situación de acogerse a esa segunda oportunidad por deudas que les asfixian. Y además que creo que es especialmente interesante decir, oye, ¿cómo me lo puedo permitir? Y creo que una de las cosas claves que dijiste es, bueno, como en el momento que lo solicitas se suspenden tus deudas, se te permite tener cierto oxígeno pues para poder recibir una ayuda y demás, ¿no? Creo que es una de las cosas más interesantes. Luego también el hecho de que suele tardar en torno a 6 meses, si en un concurso express, si se complica tarda un poco más, pero ya con esa exoneración casi inicial de facto, uno puede ayudar, ¿no? Se le puede ayudar con esta situación. Otra de las preguntas, y ya paso a la sorpresa que tenemos para todos los que nos estáis escuchando, y luego también cuando dejemos esto como un recurso en la plataforma web que estamos construyendo, también podrán acceder a este beneficio, que lo vamos a contar ahora, pero quiero responder o permitir que respondas esta última pregunta. Dice, si debo 15.000 euros divididos en 3 préstamos personales de 5.000, ¿podría acogerme también? ¿Ese tipo de cantidades pequeñas también claro, se pueden acoger? De hecho, es lo más habitual en el día a día, en torno a los 15, 20.000 euros, y al final sí que es verdad que cuando hablas con estas personas, para ellos es una montaña mucho mayor que cuando te viene alguien que debe 100.000 euros, que te lo comenta y de una forma que quizás está más habituado a esa deuda. Entonces sí que son casos que nos tomamos también con especial cariño, porque al final pues efectivamente pueden acceder a ella, y es gente que efectivamente ha hecho todo el esfuerzo posible para liquidarla y se le está haciendo la vida imposible. Sí. Bueno, perdona que haya interrumpido esta conclusión, que estaba yendo a la sorpresa, y a explicar también por qué este ha sido el primer webinar que hemos lanzado, ¿no? Y que va muy vinculado a nuestra causa, a la razón por qué este despacho existe, ¿no? Y algunos lo conocerán y otros pues no, y a mí siempre me gusta dejar ese grano de propósito, de autenticidad en lo que estamos haciendo. Me ha gustado mucho todo esto que has expuesto, te lo agradezco de verdad, que como experto nos hayas ayudado, y además bueno, participas de varias publicaciones sobre estos temas concursales y demás, y que lo puedas aterrizar en lenguaje que todo lo podamos atender, pues siempre se agradece, ¿no? Y la sorpresa que tenemos, que yo creo que es positiva, es que en Loyal Abogados
vamos a ofreceros a todos los que habéis escuchado este webinar, en primer lugar, la posibilidad de que vuestro caso sea escuchado y sea analizado en una primera consulta totalmente gratuita si es de vuestro interés. Que yo creo que es bastante interesante. En segundo lugar, que en el caso de que queráis acogeros a través de los servicios que nosotros ofrecemos, Alex justo hoy está aquí con nosotros y es uno de los compañeros, pues directamente os vamos a ofrecer también un descuento directo de 300 euros sobre el coste que ya ofrecemos especial a los clientes. La única manera que lo tienes que hacer es que cuando nos contactes, de hecho en la descripción de este vídeo aparece la dirección de correo donde tienes que escribir contactándonos, que es info@loyalabogados.com, lo vas a encontrar en la descripción del vídeo, lo menciones. Oye, he estado en este webinar y he escuchado que tenéis este beneficio, quisiese tener esa consulta gratuita, que sobre todo es para saber si cumplo los requisitos, ¿correcto? Y eso no tiene ningún coste. Y en segundo lugar, oye, que si tiras para adelante el presupuesto que tienes, además le restas los 300 euros y además siempre se van a ofrecer planes de pagos que se puedan permitir de acuerdo a su realidad. No se van a meter en un lío ni a asfixiarse por prestar ese servicio, porque una de las cosas que queremos es ser leales a esa propuesta de valor que damos de poder ayudar a las personas más necesitadas, vulnerables de nuestra sociedad. Y aquí, perdonad que estoy escuchando más preguntas. Sí, para contactar con nosotros, pues lo que decía, directamente en ese vídeo de descripción aparecerá info@loyalabogados.com. También a través de Instagram vamos a empezar, porque bueno, hemos lanzado ayer y hoy hemos tomado la primera acción directamente. Esto realmente os cuento que ya es un despacho que ya existe, que era formado, es el despacho solidario de Fiat, pero que lo hemos reposicionado pues para poder prestar este tipo de servicios también, que nos conozcáis, promocionar más de cerca lo que hacemos. A través de Instagram también os vais a poder contactar y está ahora mismo en construcción también nuestra plataforma web que seguro podréis utilizar y también comunicarnos con nosotros. Pero a través de la información de la descripción del vídeo nos podéis contactar directamente. Y bueno, ya sin más, quiero agradeceros mucho este tiempo. De nuevo, disculparme por esas dificultades técnicas que habéis tenido, pero habéis sido gente extraordinaria que con todas estas preguntas casi yo no tenía ni que intervenir como moderador. Podrías haber estado tú con el ordenador respondiendo, porque la verdad es que ha ido todo muy fluido. Exacto. Muchas gracias por tu tiempo, todo tu conocimiento y por querer sumarte también a nuestra causa con Loyal, Alex, como es con esta intervención. Y nada. Gracias a vosotros, porque al final poder, digamos, trasladar lo que es este procedimiento, como decías antes, un poco más cercano para que la gente lo entienda y demás, creo que puede ayudar mucho y puede hacer muy bien a muchas personas, que esperemos que así sea y estaremos pendientes de todas vuestras dudas. Oye, una cosa que sí quiero dejar claro, que podemos prestar este servicio en toda España. Correcto. Así que no hay ninguna limitación geográfica. Totalmente. Y nada. Te agradezco de nuevo y nada, estamos viéndonos en los siguientes webinars y vamos para adelante a trabajar cada vez más y mejor. Mejor, exacto. Gracias.